Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a estudiar la hematopoiesis, o lo que es lo mismo, la generación, la síntesis de los componentes celulares que vamos a encontrar tanto en la circulación sanguínea como componentes inmunológicos que se van a repartir posteriormente por todos los tejidos, infiltrando todos los tejidos y formando parte de los parénquimas de los mismos. Pues bien, los objetivos de aprendizaje es que entendamos qué es la hematopoiesis, que podamos reconocer a cuáles son los distintos órganos en los cuales se produce esta hematopoiesis a partir de células STEM, de células madre totipotentes, que entendamos el papel que juegan las mismas, que veamos los distintos tipos de células STEM que van a dar lugar a los 2 o 3 linajes celulares, según como lo queramos entender, que se dan en la hematopoiesis. Pues bien, la hematopoiesis no es ni menos que la síntesis, la formación de todos los componentes celulares que vamos a encontrar en la sangre. Si en la hematopoiesis nos estamos refiriendo a la leucopoiesis, que son los componentes celulares de tipo leucocitarios que forman parte de la respuesta inmunológica, tendremos que no solamente considerar a la sangre, sino también a todos los leucocitos, todas las células inmunológicas que se extravasan de la sangre y forman parte del parénquima de los tejidos, como células infiltrantes, por ejemplo, los macrófagos tisulares, las células, los mastocitos, etc. Pues bien, estos componentes derivan todos de células pluripotentes, de células STEM, de células madre, y que residen en la médula ósea. Aunque luego veremos que durante el desarrollo de un individuo hay otros órganos que forman el papel de generadores de las células sanguíneas. Hay que tener presente que estas células madre tienen que, por un lado, dividirse de forma asimétrica generando nuevas células STEM y por otro lado tienen que generar células que ya se van diferenciando en los distintos linajes de las células hematopoyéticas. Para ello es necesario la presencia de factores de crecimiento, moléculas solubles que son secretados en el estroma de estos órganos linfoides generadores hematopoyéticos y que permiten estas capacidades en las células STEM. En los órganos linfoides hematopoyéticos la producción de células es brutal. De hecho, al día se producen aproximadamente 1 millón de millones de nuevas células. Por lo tanto, os podéis imaginar el gasto metabólico en calorías y a partir de la generación de precursores orgánicos que son necesarios para esta síntesis de un número tan ingente de células. Bien, durante el desarrollo embrionario, el órgano principal de la hematopoiesis es el hígado, aunque también se puede ver hematopoiesis también en el bazo, más allá de la generación a partir del saco vitelino en los primeros momentos de la vida. Pero a medida que el individuo se va desarrollando en el feto, ya el órgano que toma justamente el papel predominante en la hematopoiesis ya es la médula ósea. ¿La médula ósea de qué huesos? Pues principalmente de huesos planos, como pueden ser la pelvis o las vértebras, el esternón o incluso también las costillas. Pues bien, los órganos también largos como el fémur también tienen una parte importante justamente de hematopoiesis, aunque menor evidentemente que los otros huesos planos que he comentado anteriormente. Bien, la leucopoiesis es dentro de la hematopoiesis la síntesis de los leucocitos o lo que es lo mismo las células inmunológicas de la sangre y de los tejidos. Hay 2 linajes. Por un lado tenemos el linaje linfoide y que da lugar justamente a los linfocitos y a las células natural killer. Y por otro lado tenemos el linaje mieloide y que dará lugar, por un lado, a ese tercer linaje que yo os decía, que es el linaje eritroide y el de los megacariocitos, que al fin y al cabo no son células inmunológicas, pero sí que son células importantes de la sangre encargadas del transporte de oxígeno
o de la hemostasia, como ya sabéis, de la coagulación, y también a los otros componentes leucocitarios. Por un lado tenemos los granulocitos, o sea, células que tienen granos, entre los cuales los más importantes son justamente los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, y también da lugar a los monocitos y los macrófagos. Fijaos en la importancia que tienen las distintas citocinas para que este linaje linfoide o mieloide a partir de células STEM vaya hacia un sitio u otro. Por ejemplo, la interleucina 5 es imprescindible para que se genere el linaje mieloide y dentro del mieloide la síntesis de eosinófilos. De hecho, los individuos alérgicos tienen eosinofilia, un aumento de los eosinófilos y también se puede observar un aumento significativo de la interleucina 5. Pues bien, durante la síntesis a partir de los precursores tenemos que distinguir, por un lado, como os he comentado, la autorrenovación de las células STEM para que éstas no se pierdan, a la vez que vemos justamente cómo aumenta la capacidad proliferativa para aumentar el número de una célula, la expansión, la proliferación, la multiplicación, para obtener muchas células, las cuales al final, cuando son maduras, van a tener unos marcadores en la superficie que nos van a permitir identificarlos y distinguirlo de células que son inmaduras. De hecho, en la sangre periférica solo vamos a encontrar células maduras. Las células inmaduras están restringidas a la médula ósea. Como os he comentado, las citocinas son imprescindibles para la generación y la autorrenovación. Entre ellas vamos a destacar el Stem Cell Factor, o que también lo denominamos como el ligando de Zeitkit. Otras citocinas imprescindibles para la síntesis de linfocitos son la interleuquina 7. La interleuquina 3 es imprescindible para la síntesis de todos los componentes leucocitarios, y dentro de lo que es el paquete de las células mieloides tenemos como citocinas importantísimas los factores estimuladores de colonias, CSF, que pueden ser de tipo monocítico, de tipo granulocítico o también de ambas, granulocitos y monocitos. Hay que tener presente que estas citocinas están producidas en buena parte por componentes inmunológicos, pero principalmente por las células estromales, los fibroblastos, las células mesenquimales, que forman parte justamente del armazón, del scaffold de la médula ósea. Dentro del origen linfoide, además de las citocinas, también es importante tener en cuenta los factores de transcripción. Los factores de transcripción que se van a inducir, entre otras cosas, gracias a la interacción de las citocinas solubles con los receptores de citocinas en el envoltorio, en la membrana plasmática de estos distintos linfocitos en sus distintos grados de diferenciación, y la activación de factores de transcripción son los que van a permitir, por un lado, generar linfocitos de tipo B o linfocitos de tipo T o N o natural killer. Un caso especial merecen justamente las células plasmáticas, porque vamos a encontrar células plasmáticas que tienen origen linfoide y les denominamos células plasmáticas plasmacitoides. Perdón, estoy hablando de células dendríticas plasmacitoides, o también tenemos células dendríticas de origen mieloide. ¿Vale? Luego, las células dendríticas con dos orígenes, origen linfoide y por lo tanto plasmacitoides, es el nombre que reciben, o células dendríticas de origen mieloide y que su nombre es células dendríticas sin más. Bien, para terminar, hay que tener presente que la hematopoiesis en un individuo adulto ocurre en la médula ósea y durante el desarrollo fetal, principalmente en el hígado. Las células STEM o las células madre totipotentes producen, al menos en la serie leucocitaria, dos linajes, el linaje linfoide y el linaje mieloide, y que estas células STEM necesitan la colaboración de las células estromales, de las células del armazón, que son las que van a ser las principales células que producen las citocinas. Las citocinas, junto con la inducción de factores de transcripción, van a permitir la síntesis de las células maduras de los distintos linajes. Y ya para terminar, tener presente justamente lo que hemos comentado en la última diapositiva, que las células dendríticas pueden tener un origen tanto mieloide como linfoide. Espero que esto sirva de ayuda.